que es tan complejo como son estas enfermedades, con más razón. Entonces, todos los meses hay charlas informativas de distintos aspectos que generalmente van surgiendo por pedidos o por intereses que van planteando en los chats, por eso de ahí, si entras a las redes vas a ver que hay muchas cosas que se hablan, que bueno, que a partir de eso que se comente, qué sé yo, uno ve dónde tiene que ir profundizando o brindando mayor información. Los temas se van cambiando, te podrás imaginar que en 25 años se han tocado todos, pero siempre hay que ir renovándolos, actualizándolos. Y uno de los temas que muchas veces surge por comentarios, por cuestiones, ¿verdad?, es cómo es la asistencia en general, porque es bastante común que uno encuentra en los chats, ¿verdad?, que yo no tengo tal medicación, que no me la dieron, que no me puedo, que si a ustedes le hacen tal examen, ¿por qué a mí no me lo hacen? Siempre está esa cuestión, ¿no?, de por qué yo tengo esto y el otro tiene el otro, y cómo es que, ¿no? Entonces, por eso pensamos que era bueno que todos supieran, ¿verdad?, cuáles son sus derechos y las obligaciones que tiene cada uno para estar dentro del sistema de salud. A ver, no pasa. ¿Por qué quedó quieto? Adriana, me quedó quieto. No, a ver. Ahí. Bueno, básicamente, ¿verdad?, uno puede decir que tenemos 3 sistemas en general, ¿no? El público, eso es lo conceptual, ¿no? Las asistencias a través de mutualistas, o como se le llama, instituciones médicas de distinta índole, sean cooperativas, sean como sean, pero son lo que llamamos mutualistas, ¿no? Y los seguros privados, que son los tipos, por ejemplo, Blue Cross, Sumun, MIP, Medicare, ¿verdad? Esas son las 3 grandes fuentes, digamos, de prestadores de salud. Desde el año 2007, que se crea, digamos, el Sistema Nacional Integrado de Salud, lo que hace es reglamentar y normatizar cómo se va a dar esa asistencia. Y que esa asistencia se va a dar a través de un seguro nacional. Espera que voy a minimizar esto, ahí está. A través de un seguro nacional. Ese seguro es financiado, tiene que tener un financiamiento. Y ese financiamiento es lo que nosotros conocemos como FONASA, ¿verdad? A partir de que está financiado, es obligatorio, ¿verdad?, para las personas que aportan, los trabajadores, los jubilados, ¿verdad?, y el núcleo familiar. Básicamente, ¿verdad?, el FONASA es el que financia ese seguro, ¿verdad?, se financia por el aporte que tienen los usuarios, que son los trabajadores, los jubilados, que hacen un aporte, ¿verdad?, de acuerdo al ingreso que tienen, que es todo lo que pagamos, ¿no?, donde nos dicen FONASA. A su vez, el FONASA va a entregar a esos prestadores integrales, ¿verdad?, una cápita, que es la cantidad de dinero que le da, y se lo da en base al número de afiliados que tiene, a la edad y sexo que tienen sus afiliados, y si cumplen o no cumplen algo que se llama metas asistenciales, que es algo que el ministerio define como que es importante que tengan, que hagan, y si lo cumplen, se les paga un extra. Todo esto es importante porque van a ver que muchas veces a ustedes les piden exámenes o les hacen cosas porque tienen que hacerlo por las metas. Y a veces eso puede, en algún momento lo hablamos. ¿Y qué tienen que hacer los prestadores? Tienen que brindar la asistencia, ¿sí? Así sería el círculo. Los usuarios pagan un aporte obligatorio, el FONASA les devuelve a los prestadores, ¿verdad?, de acuerdo a la población que tienen, y estos tienen la obligación de brindar la asistencia. ¿Quiénes son esos prestadores integrales?
son aquellos que están contratados por la JUNASA, ¿verdad? Que es una entidad que, digamos, que regula todo el funcionamiento de los prestadores integrales, y hacen un contrato, ¿verdad?, con la JUNASA. ¿Para qué? Para brindar la atención a través del sistema. ¿Quiénes son los prestadores? Un prestador es público, que es ACE. Las mutualistas y los seguros privados, que era lo que decíamos, MP, Sumo, Blue Cross, todos integran lo que se llaman prestadores integrales. ¿Quiénes no integran? El hospital de clínica, porque pertenece a la universidad, ¿no? El hospital policial y el hospital militar, y algunos seguros que son parciales, ¿verdad? Que por eso no forman parte del prestador integral, y las emergencias. De acuerdo al tipo de afiliación, vamos a ver que de la población, esto es más o menos sigue igual, el 90% de la población de Uruguay tiene como asistencia un prestador integral, sea ACE, o sean las mutualistas, o sean los seguros. ¿Qué brinda este sistema de salud a través de los prestadores, verdad? Van a administrar a su población usuaria lo que se llaman programas integrales de prestaciones que aprueba el Ministerio de Salud Pública. Estos programas, que son lo que se conoce como PIAs, ¿verdad?, que lo deben haber escuchado alguna vez, son programas que dicen lo que este prestador tiene que dar en cuanto a promoción de salud, protección de salud, rehabilitación, cuidados, y esto incluye qué estudios están incluidos dentro de esas prestaciones y qué medicamentos están incluidos. Y esos medicamentos son los que están aprobados por el formulario terapéutico de medicamentos. Sean públicos o privados, van a brindar servicios con servicios propios. ¿Me explico? Por ejemplo, cada institución tiene que tener los recursos para tener toda la infraestructura edilicia, para pagar a los funcionarios, para comprar los medicamentos, con recursos propios, ¿verdad? Y debe poder cubrir todos los niveles de atención en sus diferentes complejidades. Hay algunas diferencias. Por ejemplo, el sector público y las mutualistas que están dentro de la Federación Médica del Interior, que son todas las que cubren los departamentos excluyendo Montevideo, organizan los servicios con criterio territorial. Y esto es importante porque nos ha pasado, ¿verdad?, que, por ejemplo, nos dicen algunos, se quieren atender en una mutualista, sobre todo en el interior, ¿verdad?, pero le pertenece a otra por donde está localizada. Eso quiere decir territorial. Y dentro de ACE también se han dividido, digamos, el territorio. Esto es por una cuestión organizativa, ¿verdad?, para que, por ejemplo, al Hospital Maciel le corresponda la zona oeste, por ejemplo, del país, y al Hospital Pasteur le corresponda la zona este. ¿Me explico? Entonces ahí es donde vienen a veces las dificultades para traspasar pacientes de un lado al otro. En cambio, en las mutualistas que no son de la FEMI, llámese Española, CAMU, SMI, etcétera, son independientes de la región. O sea, podés afiliarte. Cualquiera de esas mutualistas viva donde vive. Y lo otro es que hay una libre elección del usuario del prestador. Es decir, tú podés optar por dónde te vas a atender. Si te vas a atender en ACE o te vas a atender en una mutualista, y en cuál mutualista te vas a atender. ¿Con qué recursos contamos? Por ejemplo, esto es del año 2013, pero más o menos para que tengan una idea, ¿verdad? Hay 646 establecimientos ambulatorios del Ministerio de Salud Pública, o sea, de ACE, y había 589
de las IAM, o sea, de las mutualistas. Si vamos a los recursos humanos, lo que vemos es que hay una diferencia entre el interior y Montevideo. Y por ejemplo, la X de enfermería, hay 88 enfermeros por 100.000 habitantes y 78 médicos, y en el interior, fíjense en la diferencia, 54 enfermeros y 21 médicos. Y esto es lo que hace, ¿verdad?, que sea más difícil, como siempre decimos, la asistencia en el interior. ¿A qué están obligados? A ver si puedo bajar esto de acá. Las obligaciones que tienen los prestadores, o sea, las PIAs. Está todo normatizado. Esto del catálogo de prestaciones son como 180 páginas, ¿verdad? Y le dicen a cada prestador cómo tiene que ser su modelo de atención, ¿verdad? ¿Qué especialidades tiene que tener? ¿Qué procedimientos diagnósticos tiene que hacer? ¿Qué medicamentos tiene que dar? Ahí está. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Modalidades de atención ambulatoria. Y define específicamente qué es. Se entiende por consulta ambulatoria coordinada la atención médica y de otros profesionales no urgente, que se brinda en horas fijas de consulta programada. Este tipo de atención podrá ser brindada en consultorios de la institución, o propios del profesional, o de grupos de profesionales. Es decir, está todo normatizado. Y también normatiza, ¿verdad?, los plazos de espera. Por ejemplo, dice, para una consulta, lo que se llaman las modalidades básicas, que es medicina general, pediatría, ginecología y cirugía, ¿no?, un plazo de 24 a 48 horas. Y para el resto de las especialidades, un mes. Esto, muchas veces me dicen, sí, pero a mí me demora, no, para usted me da para dentro de 6 meses. Bueno, no importa. Lo que ellos controlan es, y eso lo pueden ustedes ver en su app, si tienen la app de la institución donde están afiliados, y ponen, por ejemplo, gastroenterología, tienen que tener dentro del mes 1 hora libre. Eso es lo que se van a fijar, ¿verdad?, el ministerio, para saber si un prestador cumple con esto que está normatizado. No si menganito de tal le da hora para un mes, sino si dentro del equipo, de la especialidad, hay alguien que lo pueda ver. ¿Vamos bien? Ustedes me dicen. Sí, Bárbara. ¿Sí? Si quieren hacer preguntas específicamente de algo de esto. Yo una pregunta, sí. Beatriz. Porque vos hablás de el Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Qué pasa a los que somos particulares? O sea, yo no estoy dentro del sistema. También estás integrada, porque sos una aportante particular, ahora lo vas a ver. Ah, está. ¿Está? O sea, vos te afiliás a una institución que tiene que seguir esto, que está dentro del sistema integrado. Tú te estás afiliando a un prestador integrando de salud. Ah, o sea, que corre todo esto que dijiste también, aunque no estés en el sistema. Tú estás en el sistema. Pero nos tiene el FONASA. Claro, ahora viene. Ahora viene cómo se financia. Pero lo vamos a ver, pero tú estás en el sistema. Por eso digo, es muy raro que alguien no esté en el sistema. ¿Sí? Con respecto a las especialidades médicas, dijimos que las básicas son medicina general, cirugía, ginecología y pediatría. Y luego están las especialidades, que son complementarias a las básicas. Dentro de las especialidades, la gastroenterología tiene que estar dentro de las prestaciones que tienen que dar estos prestadores integrales. Y digo esto porque nos ha pasado, y sabe Florencia, ¿no?, de las quejas que tenemos en los chats, y un poco, por eso le mostré los recursos que tenemos, ¿no?, de recursos médicos, la diferencia que hay en el interior y en Montevideo.
Y hay lugares en el interior que no tienen gastroenterólogos, porque simplemente no hay gastroenterólogos en la localidad, o de pronto hay uno para un territorio que está en uno de los dos prestadores, o está en ACE o está en la mutualista. Pero conceptualmente, ¿verdad?, debieran poder brindar todas estas especialidades a alguien que está con esa nominación de prestador integral de salud. En la emergencia y en la urgencia, y esto es otra cosa importante que tienen que saber, ¿verdad? La insistencia tiene que ser en las 4 especialidades básicas. O sea, tú tenés que poder ir a una urgencia de ACE o de la institución en la cual estás, y tenés que poder tener un médico, ¿verdad?, un pediatra, o un cirujano y un ginecólogo. Podrá estar en un lugar, podrá estar dividido en 2 lugares, por ejemplo, en el campo que tenés ginecología en un lugar y tenés adultos en otro lugar, pero tenés que poder ir a un lugar y que alguien te vea, de urgencia o de emergencia. Ahora, las especialidades, hay algunas que están incluidas que deben estar, ¿verdad? Por ejemplo, el hemoterapeuta, que es la medicina transfusional, tiene que poder estar, ¿verdad? El nefrólogo, el neurocirujano, el oftalmólogo, porque son situaciones en las cuales hay que resolver algo que pueda pasar de urgencia. Pero si ustedes ven en la lista, el gastroenterólogo no está. Y esta es otra de las quejas que muchas veces dicen, ¿verdad? Yo voy y no me atiende un gastroenterólogo. No, no te va a atender un gastroenterólogo porque no está incluido dentro de lo que los prestadores tienen que tener. Porque una urgencia gastroenterológica, en principio, no, es muy improbable que necesite un gastroenterólogo. ¿Me explico? O es quirúrgico, ¿verdad? Porque tenés una hemorragia, o tenés una perforación, o tenés una peritonitis, aunque partas de una enfermedad gastroenterológica, o el internista la va a poder empezar a resolver. Después llama y convoca, ¿verdad?, lo que decíamos al gastroenterólogo, o hace la consulta. Pero no es que ustedes vayan a ir a la puerta y esté el gastroenterólogo. Eso no va a pasar, ni se lo va a dar nadie. Por eso que siempre decimos la importancia de que ustedes son los que tienen que comunicarle a su gastroenterólogo que van a ir a la urgencia. Siempre. ¿Sí? Esa es otra cosa que siempre decimos, porque no van a ir a la urgencia y va a haber un gastroenterólogo. No va a pasar. Ustedes le tienen que avisar al gastroenterólogo, mirá que me está pasando esto, voy a la urgencia, y de acuerdo a cuál sea la situación, seguramente le vamos a decir, bueno, mira, cuando llegue, decirle al médico que me llame, a ver qué hacemos, ¿verdad? Pero eso ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Por ejemplo, yo me empecé a atender en la policlínica de enfermedades inflamatorias en COSEM. Sí. Yo no tengo contacto directo con mi gastroenteróloga. De hecho, el otro día tenía consulta y ella estaba certificada y me atendió un gastroenterólogo general. O sea, que incluso me llevó a decir como que él no estaba tan interiorizado en el tema. En COSEM, ahora, es una de las... te digo porque yo hice la policlínica especializada en COSEM, en el año 2017. Conformamos en COSEM una de las primeras policlínicas especializadas, es decir, que te atienden de a 2. Sí. ¿Sí? Eso no Mi es... duda más que nada es porque yo nunca pedí un contacto ni nada, porque no sé si es adecuado o capaz que es queda mal adecuado, visto. es necesario, o sea, es adecuado y es necesario, y te lo tienen que dar. Porque a mí me pasó la semana pasada que yo estuve mal y no sabía con quién hablar, por ejemplo. Claro, por eso es fundamental que nosotros a los médicos siempre les decimos que el que se va a dedicar a enfermedad inflamatoria tiene que estar dispuesto a dar el teléfono, sino que se dedique a otra cosa. Porque ya sabemos que la enfermedad inflamatoria tiene muchas avatares, digamos, y que bueno, que hay que más o menos estar
por lo menos para orientar, como decimos nosotros, bueno, mira, anda, así esto, o hace aquello, bueno, ¿no? Pero por lo menos para orientar. Y en COSEN, si vos pediste para la policlínica especializada, tenés que ir a la policlínica especializada, no a otro gastroenterólogo. Eso Lo que pasa es que era video, teleconsulta justo, ¿no? Me habían puesto pero la teleconsulta tenía que haber sido con la policlínica de enfermedad inflamatoria. Porque por algo... Bueno, en realidad, no sé por qué me terminó atendiendo este doctor, que me terminó dando de nuevo pase urgente con Claro, porque te dieron pase con gastroenterólogo, no con la policlínica. Eso pasa en todos lados. Es muy difícil que el recepcionista y el telefonista entienda, ¿verdad? Y los que están en el campus saben, ¿no? Entiendan que vos estás pidiendo para una policlínica especializada. Dice, pero ¿usted con quién se va a atender? ¿Con qué doctor se va a atender? Con el doctor, pero es gastroenterólogo. Bueno, entonces le doy con menganito. Y lo resuelve la telefonista. Entonces vos tenés que decirle, no. Yo tengo que ir a la policlínica de enfermedad inflamatoria y tenés que saber quiénes son, es que pasa qué día lo que me pasó... A mí mismo la doctora Susana Cohen, que sí. Ella misma me programó la próxima consulta, con ellos teóricamente. El tema es que como se certificó, que igual no sé por qué no me atendió la otra, o sea, la otra doctora que también atiende con ella, o alguien del equipo. Por eso siempre están... Pero, no sé, estaban certificadas, fue lo que me dijeron, y me atendió otro doctor, que nada que ver, y que, ya te digo, me decía... No entiendo por qué te pusieron conmigo, me decía. O sea, claro. Entonces, claro, yo quedé más desorientada que... Pero es que es así, no era una consulta para él. Es como si vos, ¿me entendés? Vas a pedir, yo qué sé, no sé, querés ir a pie diabético y te mandan al endocrinólogo. Y no es lo mismo. O sea, esos errores pasan, y eso ustedes tienen que saber quiénes son sus médicos, dónde atienden, a qué hora están, en dónde... Porque le va a pasar siempre, ¿tá? Porque el recepcionista no tiene idea muchas veces de lo que hay en la institución. Y en esta época de pandemia ha sido fatal, porque además se van de licencia, se subsidian, se cuarentena, entonces viene el otro no tiene ni idea, y le va a decir lo primero que se les ocurra. Por eso ustedes son los que tienen que saber bien quién es el médico, dónde está, cuándo está, tener el teléfono, poder mandarle un mensaje. Si te dicen no van a estar, bueno, hay 2 policlínicas de enfermedad inflamatoria en COSEN. Una que está los lunes y otra que está los jueves. O sea, que podrían hacer pasado para la otra. Por eso digo, eso ustedes tienen que saber todas esas cosas, porque no dependan del telefonista. Bien, gracias. No, por favor. Esas son las cosas que hay que aprender a manejarse, a manejar con... Bueno, dentro de esas obligaciones, de las famosas PIAs, también están los procedimientos. Es decir, ¿qué procedimientos corresponde que la institución pague, ¿verdad? Y cuáles no están. Por ejemplo, dentro de los estudios que podrían ustedes en algún momento llegarse a hacer, está la famosa videocápsula. Bueno, la videocápsula no está incluida dentro de las prestaciones, por lo tanto, esas se las van a cobrar, ¿sí? Sí están incluidas las endoscopías, la biopsia, las tomografías, las resonancias, qué sé yo. Y después hay otro tema que siempre surge con el laboratorio, que es la calprotectina. La calprotectina no creo que esté incluida como tal, porque no me parece que se haya tratado ese tema, pero como el Fondo Nacional de Recursos la pide, es como que las instituciones se han ido acostumbrando a que la tienen que tener, y entonces la pagan. Pero a veces, como no es como el que va a ver, ustedes van al laboratorio, y el que está atendiendo en la ventanilla busca, a ver, yo qué sé, hemograma, y ya se lo sabe de memoria, hemograma es el código tanto. Al protectivo, ¿esto qué es? No lo escuché nunca, no sé qué es. Se va a buscar, no, esto no está.
Entonces, ahí es donde ustedes tienen que saber, ¿verdad?, manejarse, porque el funcionario que está recibiendo la solicitud se va a guiar por ese catálogo de prestaciones. Y a veces si la persona no está, si es un examen que no lo piden habitualmente, que es un estudio que es raro, que le suena raro, lo primero que les va a decir es que no lo tienen y no se lo va a hacer. Muchas veces les hacen un PCI en vez de una calprotectina porque les parece que debe ser, o sea, tienen que saber, cuando son exámenes que no son los de todos los días, pueden surgir todas estas cuestiones. Por eso ustedes tienen que saber lo que se van a hacer, lo que el médico les pidió, le tienen que salir de la consulta con todo clarito, porque el funcionario que lo va a atender no va a saber de esto. ¿Sí? ¿Puedo decir algo un poquito? Yo soy de la Española y yo voy con la doctora Carla Bianchi. Yo cuando ya salgo, ella siempre me dice, tenés que pagarlo afuera. Clarísimo, me lo dice, siempre la Española no lo cubre. Bueno, ahí está, otras instituciones sí. Ahora vamos a ver eso, porque por lo que decíamos, si no está incluido, la institución puede hacerlo o puede no hacerlo. Muchas han optado por hacerlo, ¿sí? Pero algunas pueden aferrarse a que no está y no te lo incluyen. Otras van a ver que también tienen la manera de saldar esa diferencia de alguna manera. Ahora vamos a ver. Dice, las prestaciones, porque ahora viene esto. Ana, mirá, las prestaciones que están incluidas en estos anexos, ¿tá?, no dan lugar al cobro. Por ejemplo, no te pueden cobrar por algo que está incluido dentro de las prestaciones. Sí te van a cobrar porque está previsto la tasa moderadora, ¿tá?, que autoriza el Poder Ejecutivo, que todos los años, viste, cuando sube la luz, cuando sube esto, cuando sube aquello, sube la tasa moderadora, se ajusta, ¿sí? Eso es lo único que te pueden cobrar cuando algo está incluido. ¿Y qué dice la normativa? ¿Tá? Dice que las instituciones pueden aplicar como máximo los aumentos decretados y exclusivamente en los momentos en que se autorizan. Es decir, ninguna institución puede mañana decir, bueno, ahora el ticket va a salir tanto, sino que todo está perfectamente regulado y por eso todas suben el mismo día y tienen los mismos precios. Sí, lo que pueden hacer es bajar el precio. Eso sí está permitido. Y por ejemplo, ustedes habrán escuchado, ¿no?, cuando era la época del corralito famoso, como por allá por enero, febrero, nos llenaban a publicidad, ¿no?, de tal mutualista no le cobra ticket, no le da esto, le regala aquello, le hace tal otro, para captar, ¿no?, como cualquier promoción, más afiliados. O sea, sí se puede bajar, pero no se puede subir. Y además ponen un tope a las tasas moderadoras, y actualmente es alrededor de 990 pesos. Es decir, que si tú vas a pagar una endoscopía, no deberían cobrarte un ticket mayor de 990 pesos, en cualquier lugar. Sí te pueden cobrar menos, ¿sí? Y eso depende de la política comercial de cada institución. Pero cuando no está dentro de ese famoso catálogo, sí te pueden cobrar. Y algunas instituciones lo que hacen con las prestaciones que no están es que te cobran, ¿verdad?, lo que le cobran a ellos el laboratorio que se lo hace, o te cobra el costo. Por ejemplo, un cuantiferón, que es una técnica que se usa para despistar tuberculosis y que es fundamental que la tengan para los pacientes que van a recibir, por ejemplo, biológicos, sale en algunas instituciones 4.000 pesos, porque te lo están cobrando. ¿Por qué te lo pueden cobrar? Porque no están las guías. ¿Sí? Pasemos a los medicamentos, entonces. Así como están reguladas las técnicas que sí tienen que hacer, también están regulados los medicamentos que obligatoriamente tienen que dar.
Ese formulario, que se llama Formulario Terapéutico Médico, o FTM, que muchas veces cuando vayan, qué sé yo, a farmacia, qué sé yo, con una... esto no está en el FTM, quiere decir, no está en ese formulario terapéutico al cual la institución tiene que obligatoriamente darte. ¿Y qué te va a dar? Te va a dar el genérico. ¿Sí? Lo que obligatoriamente tiene que tener la institución es el principio activo, no la marca. ¿Tá? Hay una ley de genéricos que se hizo hace mucho tiempo que dice eso. La institución te tiene que dar el principio genérico, y no la marca, y te puede sustituir una marca por otra, siempre que sea un genérico. Que eso después van a ver que tiene sus implicancias, sobre todo con los biológicos, pero, por ejemplo, puedes ir a tomar Mesacrol y al otro mes te dan 5-ASA o al otro te dan mesalacina, y están cumpliendo su obligación, porque te están dando el principio genérico, siempre que sea la misma dosis, ¿no? Si te dan de 500, te tienen que dar uno de 500, por ejemplo. Y los que no están incluidos son los que salen en lo que se llama el anexo 3. Eso también lo van a escuchar. El anexo 3 son los que se brindan bajo cobertura del Fondo Nacional de Recursos. O sea, tenemos del FTM, tenemos el anexo 2, que es lo que son todos los medicamentos que van a farmacia y retiran, y el anexo 3, que no lo van a retirar en la mutualista porque se sale por el fondo. Esto es más o menos para que tengan idea de lo que es el FTM. Por ejemplo, está en capítulos, ¿no? Son miles de hojas, pero por ejemplo, en el capítulo inmunología, esta azatioprina te dice para dónde es, qué sé yo, ¿no? Bla, 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 y te dice vía oral, nivel de prescripción, qué sé yo, o sea, está todo reglamentado. ¿Cómo se incorpora un fármaco al FTM? Siempre es el ministerio el que va a incorporarlo, ¿sí? En ese catálogo de prestaciones. La solicitud de incorporación la puede hacer el propio ministerio. Por ejemplo, ahora todos escucharon que el ministro va a incorporar un tratamiento biológico para el COVID. Esa iniciativa del ministerio, ¿verdad? O puede salir a solicitud de una sociedad científica, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, endocrinología pide que haya una insulina especial, específica para tal cosa, o oncología pide que haya tal cuestión. O lo más frecuente es que sea la industria la que pide la incorporación. Si le interesa traer un producto, entonces lo tiene que registrar en el Ministerio de Salud Pública. Eso es lo que se llama el registro de un nuevo fármaco, que implica todo un proceso en el cual lo va a evaluar una comisión asesora que va a decir, sí, esto vale la pena que lo incorporemos porque es útil, porque tiene lo que se llama un valor terapéutico importante, o esto no tiene ningún sentido y no se aprueba, ¿sí? Hay una comisión entonces que además la autorización es el principio para determinada acción terapéutica. Por ejemplo, se aprueba, qué sé yo, no sé, por decirte algo, no sé, la insulina para la diabetes tipo 1, por ejemplo, no para la tipo 2, ¿sí? O sea, es el principio y para determinada indicación. Ahora, los que no están en el anexo 2 van al anexo 3, que estos son los que financia el Fondo Nacional de Recursos, que tiene el Fondo Nacional de Recursos más de 40 años financiando cosas, ¿no? ¿Y qué cosas son las que financia? ¿No? Financia, y empezó así en realidad, financiando procedimientos altamente especializados. Por ejemplo, ¿no? Todos conocen a alguien que se hace una prótesis de rodilla o de cadera, ¿no? Esas famosas prótesis las financia el Fondo Nacional de Recursos. Empezaron como
procedimientos altamente especializados, porque eran complejos, porque, qué sé yo, necesitaban de determinada infraestructura o tecnología que no lo tenían, ¿verdad?, los prestadores integrales de salud, y entonces un grupo se dedicaba a esa cosa específica, y bueno, por ejemplo, qué sé yo, los cateterismos cardíacos, ¿no?, los trasplantes, son cosas que no puede hacer, que no está capacitada una institución para hacerlo. Eso que era altamente especializado, ¿no?, o los famosos IMAES, es lo que empezó financiando el fondo. Y eso se extendió a aquellos medicamentos que eran de alto costo o alto precio, ¿verdad?, para que puedan ser suministrados a todos los usuarios del sistema integrado de salud. ¿Cómo se financia? Se financia el fondo, o sea, el dinero del fondo. El fondo es una entidad aparte del ministerio, ¿verdad? Tiene su personalidad jurídica y todo lo demás, y se financia con la contribución de todos los uruguayos. El aportante al FONASA, de lo que aporta el FONASA, el BPS le transfiere una cuota al Fondo Nacional de Recursos. O sea, todos los que aportamos al FONASA estamos aportando al Fondo Nacional de Recursos, ¿sí? En el caso de ACE, que no esté por FONASA, ¿verdad?, el Ministerio de Economía le va a pagar al Fondo de Recursos la prestación. En el caso, por ejemplo, del Hospital Militar o el policial, el Ministerio de Defensa le paga la prestación al Fondo Nacional de Recursos. Y cuando es un afiliado, como es Florencia, que paga su cuota, ella sola paga su cuota, ¿verdad?, le van a hacer un complemento en la cuota para el Fondo Nacional de Recursos. ¿Me seguís, Florencia? Sí, sí. O sea, vos en tu recibo tenés que tener un complemento para el Fondo Nacional de Recursos. Vos pagás la cuota de tu prestador y ese complemento. O sea, eso lo pagamos todos. ¿Tá? ¿Por qué algunos tratamientos o medicamentos están en el fondo o se brindan a través del Fondo Nacional de Recursos? Porque son de alto precio, como dijimos, y entonces un prestador no podría pagarlo. Estamos hablando de si una medicación sale $300.000 para un paciente, no hay prestador que pueda pagar eso, ¿sí? ¿Se entiende? ¿No? O porque son tratamientos muy específicos que hace, por ejemplo, como dice acá, si la incidencia o prevalencia de la patología que requiere el tratamiento no tiene una distribución uniforme entre los prestadores, entendés que al CASMU le caen, qué sé yo, 3 trasplantes hepáticos, se funde. Se funde. Entonces, esas cosas que salen mucho, los paga el fondo. ¿Tá? El tratamiento requiere un control protocolizado y sistematizado. No es que sale por receta, se hacen por protocolo. ¿Cómo se incorpora un medicamento al fondo? Esta es la otra. La evaluación la hace la Comisión Técnico Asesora, que funciona en el Ministerio de Salud Pública. Y es más o menos como cuando se incorpora al anexo 2, ¿verdad? Hay una comisión que dice, bueno, a ver, este medicamento que están proponiendo, ¿no?, los representantes, qué sé yo, ¿no?, tiene valor terapéutico, aporta. Y lo otro que mira es el impacto en el costo, ¿verdad? ¿Es financiable? Porque puede ser que tenga valor, pero no sea financiable. Entonces, de ese análisis es que se incluye o no se incluye. Y cuando se incluye la norma, es decir, a quiénes se le va a dar y cómo se les va a dar y cómo se va a evaluar si lo que se le está dando es eficaz o no. ¿Cómo se hace para obtener un procedimiento, un medicamento por el fondo? A ver si quieren una cosa porque me parece que se me fue.
pero capaz que viene después. Bueno, no, después si no se los digo igual. La solicitud, y esto es otra cosa importante, del medicamento, cuando es para el fondo, lo tiene que hacer el especialista. ¿Tá? Ha pasado y pasa que en lugares donde no tienen gastroenterólogos que manejen la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Dicen, bueno, que me lo haga mi médico. No, el médico no te lo puede hacer. No te lo puede hacer el médico general, no te lo puede hacer el cirujano, no te lo puede hacer otro especialista. Un medicamento para enfermedad inflamatoria la tiene que dar el gastroenterólogo, o sea, el especialista de la enfermedad, que tiene que completar determinados formularios, que son esos formularios, ¿verdad?, que se llenan, ¿verdad?, que requieren que se hagan diversos exámenes y diversas evaluaciones para saber si esa persona tiene criterios de inclusión o de exclusión. Es decir, si está dentro de la población que se beneficiaría con ese medicamento, ¿verdad? O si hay que excluirlo porque en realidad no se va a beneficiar o tiene contraindicaciones. El fondo entonces autoriza, si evaluó que sí, que está incluido, que se beneficia, bla, 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 se autoriza, eso lleva un proceso, ¿verdad? Ellos se reúnen una vez a la semana y evalúan todas las solicitudes que les llegan, analizan todo eso y bueno, dice sí, se autoriza, la medicación se envía al prestador. ¿Sí? Y el prestador es el que se encarga de coordinar cómo se va a administrar. Por ejemplo, si es una medicación que se da por infusión, ¿verdad? Ustedes el fondo, le decimos, bueno, ustedes estén atentos a ver cuándo el fondo autoriza, porque después hay que coordinar en la institución dónde, cuándo, qué día se lo van a dar. Eso no lo hace el fondo, ¿sí? Simplemente entrega la medicación al prestador y el prestador tiene que coordinar cómo se le va a dar. Bueno, esa es la página donde todos pueden entrar y si van a esta pestaña, que es área técnica, y ven medicamentos cubiertos, van a encontrar una lista de las patologías, ¿verdad?, que tienen cobertura con algunos medicamentos. Y por ejemplo, ven colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, ¿tá? Que si entran ahí van a ver que lo primero que aparece es la normativa para el tratamiento de la colitis ulcerosa. ¿Tá? Ahí está escrito, ¿verdad?, cuáles son los criterios para incluir a ese paciente dentro de este tratamiento y qué requisitos. Y después hay que llenar los formularios, ¿verdad? Por ejemplo, no es lo mismo, y esto es porque da mucho lugar a problemas, por eso digo que el que no está especializado en esto se entrevera, porque por ejemplo, si vas al fondo o envías al fondo o te escanean, como es ahora, el formulario y no es el correcto, el administrativo del fondo dice esto no es correcto y va para atrás, ni siquiera llega a la comisión que evalúa. ¿Tá? Por ejemplo, si vos pediste adalimumab, ¿tá?, y mandaste un consentimiento de infliximab, va para atrás. Sencillamente no lo analizan. Si falta un papelito, no lo analizan. Entonces, todo esto es muy importante que ustedes lo sepan y que sean muy ordenados y que, como siempre digo, tengan la carpetita con todos los papelitos y cuando van a llevar algo para que alguien suba al fondo, nunca entreguen los originales de nada. Siempre entreguen una copia, porque después el papelito se pierde y perdieron. Y eso pasa, como en todas las cosas pasan. Y ahora que todo se sube y no se sabe dónde está, ustedes tienen que tener en su poder, digamos, ¿verdad?, qué exámenes tienen, porque nos pasa todos los días. No, me falta la IgG, la varicela. No, no te falta, está en algún lado, hay que buscarlo. Entonces, todo eso ustedes tienen que tener bien clarito qué es lo que precisan. Y no dejar, ¿verdad?, que el otro se ocupe de sus cosas.
porque se va a ocupar en la medida que pueda, pero no es el principal interesado. Entonces, eso es una cuestión que hay que acostumbrarse a, que cada uno tiene que ocuparse de lo suyo. Ocuparse significa tener todas esas cosas bien ordenaditas. Como decíamos, ¿no? Hay una lista de estudios y el administrativo recibe, bueno, yo vino el coprocultivo, no le importa si el coprocultivo era indicado, si servía para algo o no servía para nada. Está, no está, sale para afuera. Es así de sencillo. ¿Ah? Entonces, eso hay que tenerlo claro. Ahí se va a seleccionar el paciente y se va a monitorear. Y esa es la otra cuestión. No es que me aceptaron, entonces ya está. No. A los 3 meses te van a volver a evaluar. Y van a ver si la respuesta es una respuesta buena, ¿verdad? O no hay ninguna respuesta. Y bueno, y ahí se verá qué se hace, pero puede ser que se suspenda el tratamiento. O sea, esto todo lo tienen que saber. Por eso es que son muy complejos. Y es complejo para el paciente y también es complejo para el médico. Por eso, como decía hoy Josefina, no podés ir a un gastroenterólogo, ¿me entendés?, que no maneje enfermedad inflamatoria, porque va a ver todo esto y no va a saber lo que hacer. Porque tenés que tener entrenamiento para manejar todo esto. ¿Y qué te piden y qué no te piden y qué sí y qué no? ¿Me explico? Entonces, no, es así. Realmente es así. En este momento los tratamientos que están autorizados o que tiene el fondo son para la colitis ulcerosa, adalimumab, golimumab, infliximab, y para el Crohn, adalimumab, infliximab. Todos pertenecen a la misma familia que se llaman anti-TNF. Nosotros en este momento ya deberíamos tener una segunda opción. Y si ustedes también en la página, ¿verdad? Toda esta información está disponible, o sea que todos pueden entrar y saber qué es lo que se hace y qué es lo que se está usando y cómo se están otorgando las prestaciones. Por ejemplo, en el año 2019, ¿verdad?, se autorizaron 28.978 prestaciones. Pero si miran gastroenterología, no se ve, ¿verdad? Si van a ver que la inmensa mayoría fueron actos cardiológicos, actos traumatológicos. Acá van todas esas prótesis de cadera y prótesis de rodilla de las que hablábamos, ¿sí? Actos oncológicos. Los actos gastroenterológicos no somos un problema para el fondo, eso ténganlo claro, ¿sí? Son otros los costos y los gastos del fondo. Y acá también, vamos a ver en la otra que se ve más grande, también del año 2019, estos son tratamientos médicos, acá ya no estamos hablando de cirugías, pero también gastroenterología, fíjate, 42, ¿tá? Oncología 1800, ¿sí? Cardiología 392, infectología 525, o sea, los tratamientos siempre decimos, enfermedad inflamatoria es una patología no rara, pero poco frecuente. Que vaya a un tratamiento biológico es un porcentaje que en todo el mundo anda en un 15%. Por lo tanto, el número de prestaciones que se solicitan no es un volumen importante, ¿sí? Eso tiene pros y contras, como todo en la vida, ¿verdad? Para los laboratorios nosotros no tenemos interés, ¿sí? Para los laboratorios vender 30 tratamientos por año no es de interés. Y eso es una cosa que es muy importante y tienen que saber. Porque hay medicamentos que no van a llegar a nuestro país porque no hay este interés para los laboratorios, porque no venden lo que ellos tendrían que vender o consideran que tendrían que vender. Esto es, por ejemplo, en el año 2011 fue que se autorizaron los tratamientos con estos anti-TNF para enfermedad de Crohn, que está en azul. Y vean los números, realmente no es significativo. En los 28.000 prestaciones que hace el fondo, ¿sí? Esto es
24 colitis, porque se empezó en el 2016 con la colitis, ¿verdad? Y bueno, un poco cómo van. Y esta otra que es de 2020. Si ustedes ven, por ejemplo, estos son las solicitudes, es decir, cuántos formularios llegaron de solicitud y cuántos se autorizan. Se autorizan la inmensa mayoría, porque el que va a solicitar, el médico que solicita esto, sabe lo que está solicitando, sabe, y no va a hacer una solicitud equivocada ni errónea, y se le va a ocurrir que hay que darle algo que no hay que darle. Entonces es muy raro que no se autoricen. Y si ven, a ver si se ve, por ejemplo, en medicamentos, por ejemplo, esta es diabetes, hubo un 14, casi un 15% que no se autorizó. ¿Sí? Por ejemplo, en cáncer de próstata, un 7 y pico% que no se autorizó. Pero si van a colitis ulcerosa, se aprobó el 100%. Y si van a enfermedad de Crohn, se aprobó el 100%. Quiere decir que estaban muy bien indicados, ¿sí? Y esto es un poco lo mismo, ¿verdad? Se autorizaron el 100%. O sea, cuando están bien indicados, se autorizan. Ese es un poco el concepto. No es que se pongan trabas ni cuestiones. Si están bien indicados, se aprueba. Y además, como les digo, no somos un problema, ¿verdad? Porque el volumen es mínimo. Y un poco esto era, esto era lo que quería hablarles un poco del sistema, pero si quieren paso a estos resultados o hacen preguntas, como ustedes quieran. Habilítense los micrófonos y el que quiera preguntar algo. Bueno, mientras van pensando, mientras piensan rapidito les cuento que esta encuesta se hizo en el año 2018, la asociación, queríamos saber, bueno, qué estaba pasando, ¿no? Si la gente que tenía enfermedad inflamatoria tenía todo lo que se precisa tener, ¿sí? Para tratar la enfermedad. Y era eso, ¿no? Conocer la disponibilidad de recursos diagnósticos y terapéuticos en las diferentes instituciones del país. Se envió por Facebook, por WhatsApp, qué sé yo, y hubo 130 respuestas, se excluyeron 11 porque, bueno, había gente que no tenía diagnóstico de enfermedad inflamatoria, y se hizo en un mes, o sea que tener 130 respuestas en un mes es muchísimo para cualquier encuesta. Y lo que nos dio es que contestaron de 13 departamentos y de 32 instituciones. O sea que era una muestra bien amplia de lo que queríamos saber, ¿no? De cómo se estaban asistiendo en el país. Y por ejemplo, es más amplia la encuesta, pero algunos resultados, por ejemplo, acceso a gastroenterólogo urgente, ¿no? Que en enfermedad inflamatoria nosotros estimamos que son 7 días cuando hay una urgencia, que no es lo que hablamos de que las PIAs consideran, pero si nosotros quisiéramos que fueran 7 días, ¿verdad? Y bueno, la mitad de la población lo conseguía en 7 días, ¿sí? Y un 32% no, que es un tiempo muy corto, o sea que no parecería que hubiera dificultad en acceder. Sí hay dificultad en gastropediatría, porque hay muchos menos gastropediatras, ¿sí? Lo que sí faltaban eran nurses de ostomía, que eso es recurrente, y se ve en todas las instituciones y se ve sobre todo en el interior. Eso sí es una carencia que, bueno, que habrá que trabajar, ¿verdad? Endoscopía en general, urgente, por ejemplo, 24 48 horas, un cuarto lo conseguían. O sea, no había demasiado problema para conseguir estudios. Imagen más o menos lo mismo. Y medicación, esta dijimos que la tenían que conseguir, ¿verdad? En general, un 4% no se la daban. Y en algunos casos no estaba siempre disponible. Esto va a pasar. Esto es otra cosa que tienen que pasar y que ustedes tienen que prever. Como decimos, muchos medicamentos, por el número bajo de personas que tienen,
no se tienen en stock, ¿sí? Por ejemplo, los enemas, ¿verdad? Que son poco usados. Cuando ustedes van con la receta, le dicen, bueno, vení en 2 o 3 días. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que ese día están llamando al laboratorio para que el laboratorio les mande esa medicación, porque ellos no la tienen en stock. Entonces, a veces la consiguen en un día, y eso depende un poco de la, ¿cómo les voy a decir? De la infraestructura de lugares, porque hay lugares que son fáciles, ¿no? Y rápidamente lo pasan a dirección o a dirección del medicamento, y rápidamente dirección del medicamento levanta el tubo y llama, y en otros lugares pasan 3 o 4 días que está dando vueltas eso por ahí hasta que alguien resuelve llamar, porque el laboratorio seguro que se lo manda en la tarde si lo piden de mañana. Pero entre que el personal se decide a esto, a qué, entonces es importante, ¿verdad?, que no esperen a quedarse sin la medicación. Puede pasar que a veces no esté, ¿no? Y lo mismo pasa en ACE, y lo mismo pasa, de esto no tienen stock, no son medicamentos como lo de la hipertensión, o qué sé yo, o cualquiera otro que sí, todo el mundo viene a buscar, y entonces van a cualquier farmacia y tienen, no son medicamentos que encuentren en una farmacia normal, qué sé yo, si van a cualquier farmacia, esto no va a estar, lo tienen que encargar, ¿sí? Y lo otro que vimos con los costos, que había bastante disparidad, que ese sí es un problema, porque había algunos, ¿verdad?, que no pagaban nada por los estudios, un 35% no pagaba, porque son de ACE, por ejemplo, que no pagan nada, ¿verdad? Y otros pagaban entre 10.000 y 15.000. Entonces sí hay, y ahí es donde ustedes tienen que saber, ¿verdad?, si van a poder pagar los tickets, si van a poder pagar todo lo que implica llenar, por ejemplo, los requisitos para ingresar al fondo, o no, y de pronto ver en dónde les conviene estar, ¿verdad? Porque eso también ha salido en los chats. Bueno, yo pago esto, yo pago aquello. Bueno, pero sepan que en ACE no pagan. O sea, tienen una opción. ¿Sí? Perdón, pero en ese caso, vos no podés tener mutualista. O sea, tenés que ser de ACE directamente. Claro, claro. Sí, sí. Y en el caso de las mutualistas, sí. ¿Cuál consideran, capaz que ustedes saben, o capaz es media rara mi pregunta, pero como que están mejor, no sé, capacitada en este momento para atender este tipo de enfermedades? Te lo contesto con esta, mira. Porque una de las cuestiones que venimos trabajando desde la asociación ya desde el año 2013, es que por la complejidad que es la enfermedad inflamatoria, se necesitan equipos especializados. Te pasó aquí con el gastroenterólogo, ¿por qué me viene a mí, no? Este clavo, ¿no? Esto, ¿por qué me viene a mí? No, es decir, tienen que tener personas que se dediquen, y no solamente el gastroenterólogo, hay que formar equipos, ¿verdad? Porque si el cirujano no está acostumbrado a ver estos pacientes, si el que hace la endoscopía no tiene la formación para ver a estos pacientes, y el patólogo y el imagenólogo, los resultados no van a ser lo mismo que si hay un equipo que se dedica y que además conversa entre sí para resolver qué es lo que va a hacer. Por eso ya desde hace muchos años es que a nivel mundial se sabe que estas enfermedades se tienen que tratar en unidades. No están las unidades dentro de las prestaciones. Por lo tanto, lo que tiene que tener cualquier prestador es gastroenterólogo. ¿Está? Por eso a ti, cuando la muchacha dijo, no, ¿qué unidad? Gastroenterólogo. ¿Sí? Porque eso es lo que tienen que dar. Hay instituciones, ¿verdad?, que venimos hablando y qué sé yo, y entonces se van convenciendo de que hay que tratarlos así. Eso depende de las cabezas, ¿verdad?, de la gente y de los que están para entender las cosas. Pero bueno, se han ido armando. Por ejemplo, en la española, que está Bianchi, que está en el fondo, que sabe que tiene
tener unidades, hay un día de Ateneo médico-quirúrgico donde se discuten los pacientes. En el SMI, a raíz de todo esto que hablamos, ¿verdad? Hay gastroenterólogos, entre los cuales está Susana Coe, está Adriana Rayo, además somos los mismos en todos lados, los que nos dedicamos a esto, o sea que somos los mismos que estamos en la Española, que están en COSEM, que están en el CAMU, que están somos los mismos. Entonces, en el SMI, por supuesto que de forma totalmente atípica, no es que sea una obligación ni es un prestador, sino que los gastroenterólogos decidieron por sí mismos que estos pacientes los van a ver juntos, ¿sí? Y lo ven así. En COSEM logramos que COSEM entendiera la importancia, y esto es muy importante, porque en COSEM se está pagando a 2 gastroenterólogos para atender a un paciente. O sea, para la institución es un esfuerzo que no tiene por qué hacerlo. ¿Sí? Porque lo que está obligado a hacer es que te vea un gastroenterólogo, punto. Bueno, están haciendo el esfuerzo de pagarle a 2 para que vean un paciente. Eso es porque entendieron, ¿verdad?, que son patologías complejas y que se necesita un tratamiento diferencial. Pero no todos están dispuestos a eso. ¿Sí? Yeah. En el CAMU hemos logrado, ¿verdad?, que tener también, que nos paguen a 2 para ver un paciente, y además este año tenemos una nutricionista que está con nosotros en la consulta un día, y otro día una psicóloga que está con nosotros. O sea, se le está pagando a 4 personas para atender a un paciente. Y además logramos que estar en el mismo día que tenemos al cirujano que hemos elegido para tratar a estos pacientes, y entonces cuando él termina la consulta se reúne con nosotros y discutimos los casos. Pero todo eso es porque voluntariamente, ¿no?, los médicos y la institución resuelven que quieren hacerlo, no porque sea una obligación. Y en el Maciel también propusimos hacer una unidad y se aceptó, y en ese caso, como es una entidad pública, lo que se pagan son los salarios, no importa si están juntos, si están separados, le van a pagar lo mismo. Se hizo, digamos, voluntariamente una unidad en la cual se discuten los pacientes con los cirujanos, con los imagenólogos, y se resuelve lo que se va a hacer. Esas son las unidades. ¿Sí? Pero eso es un poco voluntario hasta ahora, porque no hay, ¿verdad?, la obligación de tener centros de referencia. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguien levantó la mano ahí? Ah, Gabriela. Hola a todos, a todas y a todos. ¿Cómo para ver una consulta? ¿Quién es la nutricionista y quién es la psicóloga que está en el CASMU? Porque me entero recién. Laura Alves es la nutricionista y Victoria Salvo es la psicóloga. Ah, gracias. No, por favor. Hay manos levantadas, mirá. No veo quién. Ah, Gabriela. No, recién habló. Sacarla. Ah. No sé cómo. A ver. Ah, ya te lo saqué. Ay, gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar algo. Una consulta. Si alguien que, por ejemplo, no está en el territorio que corresponde al Maciel, pertenece a otra área de salud pública, no puede acceder, aunque haya una unidad especializada en el Maciel. Y bueno, eso es lo que es lo que decíamos, si eso pasa voluntariamente, porque lo que está normatizado es que hace territorial, igual que la FEMI,
La Federación Médica del Interior es territorial, es decir, si tú estás en Colonia Oeste, te toca Camoc, y si estás en Colonia Este, te toca Camec. ¿Sí? Aunque haya... esas cosas después hay que conversarlas, como todo en la vida, por eso digo, después está la cuestión de conversar, y eso es lo que estamos en el Maciel tratando, de que así como logramos, ¿no? De que en instituciones que no tienen por qué tener este tipo de prestaciones, ni que le paguen a más de uno para atender a alguien, lo hacen, ¿no? De que se entienda que determinadas patologías que son complejas, hay que tratar de centralizarlas en un lugar que cuente con los recursos. Y nosotros, entre otras cosas, elegimos el Maciel porque tiene los recursos. Es decir, tiene servicio de endoscopía, de anatomía patológica, de imagenología, iban a poner ahora un resonador, qué sé yo, tiene un laboratorio bien instalado. Es decir, vos tenés que tener la infraestructura, salas de internación, lo que pasa es que la pandemia, ¿viste? Complicó todo, pero esa era la idea, ¿no? Que poder hacer que, bueno, que para esta patología se hiciera una excepción a esa territorialidad. Sí. Ahora tenemos que retomar, cuando bajen los casos, todo eso. Digo, de hecho ahora, por ejemplo, nos estaban, viste que el Maciel pasó a ser prácticamente centro, hospital COVID. O sea, todo se modificó. Por eso digo, ahora que bajen, bueno, habrá que retomar todas esas cosas, sí. ¿Y no se puede, Beatriz, lo de la doble afiliación? Al final eso no... No. O sea, tener tu mutualista y decir, bueno, yo lo que es... La doble afiliación, la doble afiliación se puede hacer con un seguro privado. Claro, pero no, por ejemplo, con ACE. O sea, yo opto, tengo mi mutualista CASMU, o la que sea, y me atiendo en la unidad de referencia del Maciel, por ejemplo. No, podés, no. Yo no sé o sea, atenderte difícil. Podés hacer una consulta, podés, por ejemplo, sí, podés pagar una consulta, pero que te den la medicación, por ejemplo, no. ¿Me explico? Eso se puede hacer, por ejemplo, podés pedir consultas, eso sí, y se paga una consulta, la institución o quien sea puede pagarla, o vos la pagás, pero la prestación de hacerte los estudios, por ejemplo, o pagarte los medicamentos, eso ya no te va a corresponder, pero sí lo que hace mucha gente es tener por FONASA lo que pasa es que vos no tenés FONASA. No, claro. Claro, que hay poca gente, pero hay gente. Todos los que tienen los monotributistas no tienen, entonces están como siempre como afuera, tienen que pagarlo. Pero lo que hace mucha gente es que tiene FONASA, por ejemplo, es poner FONASA en un lugar y pagar un seguro u otra cosa. Porque acuerden, los seguros, por ejemplo, no cubren la medicación. O cubren con un arancel, pero que es un 40%. Entonces, pagarse, ¿no? El tratamiento, que son crónicos, que son caros, todos los meses, entonces mucha gente tiene dos. A nosotros nos pasó, no con esta enfermedad, pero yo tuve a mi madre en el Maciel en la unidad de hematología. Recibió trasplante, pero ella es de MP. Entonces, le pasó que mientras que estuvo en el Maciel, le cubrían todo, ese periodo de un mes más o menos, pero después cuando le dieron de alta, el tratamiento le salía carísimo, porque, o sea, la medicación, la ciclosporina nomás, o sea, salía carísimo, era como inalcanzable prácticamente. Y tratamos de hablar con los médicos del Maciel y o sea, no había forma de que te dieran, o sea, la receta ni nada, porque si bien la seguían viendo, ella es de MP. Exacto. Entonces, no hay chance con eso. Que por eso es que es tan importante que ustedes sepan cómo es el sistema y dónde están. Y por qué ella estuvo en el Maciel.
ella estuvo en el Maciel porque el Fondo Nacional de Recursos le pagó, ¿verdad?, un tratamiento de un IMAE, Claro. un trasplante, ¿tá? Por lo que decíamos, porque esos actos complejos, como son los trasplantes, se hacen en centros de referencia. ¿Qué quiere decir un centro de referencia? Quiere decir que solamente determinados centros pueden dar esa prestación. Tu institución MP no está autorizada para hacer un trasplante. Tiene que mandarlo a un centro de referencia. Y no lo paga MP, lo paga el Fondo Nacional de Recursos. O sea, lo pagamos todos. ¿Sí? Y no es el Maciel que le paga, le paga el fondo. Por lo tanto, terminado el acto, en este caso era un trasplante de médula, vuelve a su institución. Y su institución le va a pagar lo que está pautado en el contrato. Beatriz, ¿el seguro puede negarse? Por ejemplo, vos te vas a afiliar ahora a un seguro, el seguro puede decirte no, no te afilio, ¿no? Pueden. Los seguros, viste que es un contrato que tú haces. ¿Sí? Y muchas veces te hacen una declaración de salud, de estado sanitario tuyo. Y determinadas, por ejemplo, te pueden aceptar parcialmente. Por ejemplo, suponete, qué sé yo, que sos diabética, requiriente de insulina, te pueden decir, bueno, sí, yo te acepto, pero no te voy a cubrir la insulina. Por ejemplo. ¿Y la mutualista? ¿La mutualista puede negarse? No. No, la mutualista no. No importa que seas particular. No importa que seas particular. Yo ahora me voy, por ejemplo, a otra mutualista y me tienen que aceptar. Totalmente. Cuando son afiliaciones a la mutualista, yo lo que tengo la duda, la que vos me decís, es cuando sos particular. Cuando por es eso a mí siempre me quedó esa duda. ¿Te acordás que siempre? FONASA, seguro. Ahora, lo otro que le digo es que en general aceptan a todos. Porque nadie está... El que afilia, viste, que sí, llená, firmá acá, entra para adentro y ya está. No te olvides que vos tratás con personas que les interesa afiliar. Entonces, en general, todos entran. Hay varios que levantaron la mano. Por ahí el seguro es un poquito más estricto, pero en general en las mutualistas no te miran mucho. Tengo a Adriana y creo que Patricia había levantado la mano, ¿no? A ver. Y yo, Adriana, yo quería plantear algo. Hola. A mi hijo lo traté de hacer de MP, presenté una carta incluso, porque como dice la doctora, hay que poner qué enfermedades tenés, y puse que incluso yo no me importaría bancarle los estudios en forma particular, pero de todas maneras no lo aceptaron, a pesar de la carta que presenté, con esa enfermedad crónica no te lo aceptan. Así que bueno, la opción es esa, quedarte. De mutualista en mutualista, como dice la doctora, no hay ningún problema. Ni aunque sea FONASA, ni no sea FONASA, te aceptan igual, porque incluso no te preguntan esas cosas, pero en los seguros sí. Así que no tiene solución. Igual que decir, Adriana, que el intento está bien hecho, porque algunos se ve que se escapan y entran. Sí. Pero es verdad, te van a hacer llenar una declaración jurada de qué es lo que tenés. Y en muchos casos además te hacen una evaluación médica para hacerte entrar. A ver, Patricia o alguien, a ver. Sí, no, en realidad era similar a lo que hablaron. Yo hace unos años había intentado, quería contarles esa experiencia justamente. Intenté ingresar en el británico y me hicieron firmar una declaración jurada, me iban a hacer estudios y todo, pero ni bien vieron mi declaración jurada de que tenía esa enfermedad, el médico mismo me dijo, mira, tu enfermedad está en una lista negra y nosotros ya directamente no podemos aceptar pacientes que tengan esa enfermedad. O sea, fue así,
tajante. No, yo le dije, pero tenía incluso una carta de mi médico, de mi gastroenterólogo en ese momento, que era Gutiérrez Galeana, que decía que yo hacía bastantes, no sé si años, pero un buen tiempo que estaba sin síntomas, que estaba, o sea, con la medicación esta, no sé qué, que venía bien, y no hubo forma. Yo le planteé de hacerlo parcial, justamente, y tampoco, me dijo que no había chance. E incluso, bueno, en otro momento anterior a ese, yo trabajaba en una empresa, bueno, un organismo binacional, que tenía contratado Sumum para todos sus trabajadores, y a mí no me aceptaron. O sea, todos mis compañeros eran de Sumum, y yo estaba en el CASMU, me quise cambiar, porque todos estaban en eso, aparte tenían un convenio buenísimo, con un montón de beneficios, y a mí no me aceptaron. O sea, quería compartir esa experiencia, porque la verdad que es como fuerte, ¿no? Que los seguros privados que tengan como estas enfermedades como algo que les puede costar tanto, porque en realidad pasa por ahí, creo que es un tema económico, más que nada. Obvio. Pero es como cualquier seguro, como los seguros de viaje. Es un seguro, donde hay cláusulas, que vos te comprometés y ellos se comprometen a esto. Y si ellos ven que vas a hacer una pérdida, no te van a aceptar. Sí, sí. Sí, es así. Ahora, por más que estén aceptados ya dentro del seguro, pensando en algún caso en particular, si se complica la enfermedad, después el costo de los medicamentos que tienen un descuento, pero que pueden llegar a ser muy caros, es algo que el paciente tiene que tener presente, ¿verdad? Digo, pensando en alguna enfermedad, digo que ahora está en remisión, pero está diagnosticada, pero digo, si eso se complica, el seguro no le va a cubrir el 100% o va a tener tasas moderadoras para acceder a la medicación, ¿o entendí mal? No, es así. Por eso lo que tienen muchos es que tienen el seguro y tienen por FONASA la mutualista. Ahí está. Entonces tienen la medicación por la mutualista y ponerle la internación, la tienen por el seguro. Está perfecto. Y cuando a mí me preguntan dónde se tienen que afiliar, yo les digo, no hay nada perfecto. Todo tiene ventajas y desventajas. Pero sí tienen que saber lo que ustedes pueden pagar, ¿no? Porque después pasa eso, que se afilian a un seguro y después no lo pueden pagar, ¿no? O la mutualista, ¿no? Si tiene las prestaciones que ustedes necesitan. ¿Tienen una unidad, tienen gente especializada o te vas a afiliar a una mutualista que después no tiene ni nada? No tiene gastroenterólogo especializado, no tienen porque te regala los tickets, ponele. Entonces todo eso vos tenés que evaluar cuando vas a elegir a dónde vas. ¿No? ¿Cuáles son las prestaciones? ¿Qué es lo que tiene? ¿Dónde internan? ¿Quiénes son los técnicos que están? ¿Qué calidad de atención para esta patología? Porque por ahí son muy buenos en otra. Yo estoy pensando, por ejemplo, ahora, digo, en una institución, porque han tenido problemas, no sé si está alguna de los de Casa de Galicia, por ejemplo, que sí, tienen un centro muy bueno de cardiología, pero en enfermedad inflamatoria no. Entonces, digo, hay que ver, ¿no? De acuerdo a lo que cada uno tiene, dónde tiene que ir. Es un poco así, digo, hay que ir, por eso es importante que todo esto lo manejen y lo piensen y lo mediten, porque son decisiones importantes. Sí, a veces la gente se fija en que tiene cama para acompañante, y tiene sala más linda y todo eso, pero bueno, a la hora de la verdad no rinde tanto como estos otros criterios que se están hablando. Igual yo creo que o sea, en mi caso, por ejemplo, yo me afilié a una sociedad sin pensar realmente en que el día de mañana iba a tener una enfermedad que requiriera tal vez, no sé, atención como más seguida o sin pensar realmente en todo lo que implica, o sea, porque primero que, no sé, uno se afilia desde que
nacés, más o menos te afilian. Y la realidad es que yo sinceramente lo empecé a pensar mejor todo eso cuando pasó lo de mi madre, por el tema de que, claro, yo decía, divino MP, a los 2 días tenés médico, cuando querés vas, o sea, era todo bárbaro, pero al momento de después enfrentarnos al diagnóstico, el tratamiento, todo genial, hasta que le dieron el alta y tuvo que seguir un tratamiento en su casa que realmente era demencial. Y ahí fue que me puse a pensar, digo, divino, pero en realidad si vos después no tenés para bancar eso, te morís, porque nadie te va a dar eso, o sea, es la realidad. Y en mi caso, o sea, también yo cuando me afilié a COSEM no pensaba en tener una enfermedad crónica que ni conocía tampoco, entonces tampoco sabía qué implicaba ni qué análisis iba a requerir. De hecho, soy nueva y tampoco sé, o sea, todavía no me ha tocado enfrentarme a ciertos análisis o situaciones que tal vez el día de mañana me toquen. Entonces es muy difícil analizar todo eso si uno no conoce, no sabe. Es así. Pero ahora viste que conociendo es dónde podés elegir, porque además viste que ahora no tenés lo del corralito. Entonces, digo, viste que ahí hay que empezar a ver, bueno, a ver, de todas, cuál es la que mejor está, ¿no? O que considerando todos los eventos que pueden pasar, ¿no? ¿Dónde me voy a internar? Si tienen los técnicos que necesito, si tienen la infraestructura, si dan las prestaciones. Por eso es que siempre decimos desde acá, ¿no? Que estar informados te da esa ventaja, ¿no? De decir, bueno, a ver, yo con esto, ¿qué me puede pasar? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Si no, vas a lo ciego y bueno, y sí, caes en cualquier lado. Bueno, piensen y cualquier cosa las mandan, las preguntas, pero me parece que por lo menos una idea de cómo es el funcionamiento del sistema para manejarse y qué es lo que sí tienen que pedir y qué es lo que hay que negociar y bueno, y ver en cada lugar qué es lo que tienen, es lo que hay que ir viendo. Bueno, la charla va a quedar grabada y colgada en el canal de YouTube donde están todas las anteriores. Ya a los nuevos les mandé un mensajito que los agregaba ahora nomás al grupo. Y bueno, sí, si les va surgiendo alguna duda, pueden mandarla mismo al grupo y capaz que con Beatriz después las va respondiendo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Gracias Beatriz y gracias a Adriana que nos prestó el Zoom, que no se cortó. Así que una genia, porque si no cada media hora hay que reenganchar y la verdad que se pierde un poco la dinámica y ahora la verdad que excelente, muchas gracias. La verdad que no me di cuenta, ¿verdad? Pero es fantástico que no se corte. No, las órdenes, cuando me pasen las fechas y ya los programamos. Qué buenísimo, la verdad. Beatriz, hola, Beatriz. Hola a todas también. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Los he escuchado todos muy atentamente. Pero vos sabés que me surgió una pregunta. Sí. Es la mutualista esta que está en el túnel de 8 de octubre, ¿cómo es que se llama? Que no me puedo acordar. Médica Uruguaya. Uruguaya, la América Uruguaya. No lo digo por mí, porque yo no lo necesito, por una amiga mía. ¿Qué tiene esa cobertura en la parte de enfermedad inflamatoria? ¿Cómo es? Es lo que decíamos hoy. Ellos te van a dar lo que tienen obligación de darte. Digo, si tiene el equipo no cuenta con eso. No. Con razón. Bueno, está. Ahora me queda claro por qué. Porque es lo que decíamos, eso no es obligatorio que lo den. Entonces eso queda un poco a instancia de los, ¿cómo te voy a decir? De los directivos de si están afines o no están afines. O sea, no hay gastroenterólogos ahí que sepan de enfermedad inflamatoria. Gastroenterólogos sí hay.
Ay, sí, no, eso sí lo tengo y claro. hay gente que maneja inflamatoria. Lo que no hay son equipos. Eso quería saber. No, tenemos, como decíamos, bueno, en COSEN se logró que haya policlínicas especializadas. Policlínica especializada quiere decir que el día que Josefina va a ver a su policlínica de enfermedad inflamatoria, todos los que van son de enfermedad inflamatoria. No ven otra cosa que eso. Eso quiere decir policlínica especializada. Sí. Y eso es lo que en otras instituciones no, ¿verdad? El que ve inflamatoria, le viene después un reflujo, después le viene un intestino irritable, después le viene, qué sé yo, una distensión abdominal, ¿me explico? Sí. Entonces no es lo mismo que vos estés todo el día dedicado a algo, que te concentras en eso, que estés viendo cosas que tienen distinta, que además un paciente con enfermedad inflamatoria te lleva mucho más tiempo que lo que te va a llevar otro. Entonces hay una organización diferente. Claro. Sí. Te cuento algo, mira, yo vivo en un edificio y el señor es de el SM, ahí de la médica, estuvo internado como 2 meses y no dieron qué era lo que tenía. Pagaron todo particular y ahí descubrieron que tenía Cook como casi con 70 años. Porque te cuento la médica lo que le pasó. Ahora andaban viendo si lo pasaban para otra sociedad donde hubiera, y me preguntaban a mí, a ver, la española no es la panacea, pero por lo menos hay un equipo, para mí funciona bien. Yo te digo, prefiero pagar la calprotectina 2 veces al año, pero yo hasta ahora, desde el 17, nunca he tenido problema. Yo tomo mesalacina nada más, ¿no? Ahora me cambiaron para la pentasa, a mí me la traen. No he tenido grandes complicaciones yo, pero te cuento eso de la médica porque lo viví, es mi vecino acá. Sí. Yo digo, uno no quiere empezar a hablar de esto y de aquella porque siempre es complejo, ¿no? Pero por eso yo le digo, ustedes tienen que ver bien, ¿no? Cuando les ofrecen mucho, ¿no? Mucha cosa gratis, mucha cosa, claro. algo no le van a dar. Algo no le van a dar. O sea, hay mutualistas que sirven para cuando vos estás sano. Sí. Claro, pero yo te digo porque esta amiga, por ejemplo, le sacaron pólipos intestinales, tiene unos problemas también de esta enfermedad como es celíaca, le descubren ahí, pero hay cosas que como que no le están descubriendo y le salía gratis la colonoscopía, por ejemplo, no. Bueno, sí. Pagamos un ticket de 200 pesos, una cosa así. Claro. Ahora entiendo por qué. Es por eso, porque el ministerio te da el tope. No puedes cobrar más de esto. Pero si vos querés regalarlo, lo regalás. Y la cuestión es después con qué aparato te lo hacen, cómo desinfectan, cuántas hacen por día, si pasan, viste, pasa, o se sientan y te miran adecuadamente, qué equipos utilizan, si los actualizan periódicamente o no. Todas esas otras cuestiones que hacen a la calidad de la atención. ¿Me explico? Sí, perfectamente. Pero muy interesante esta. Hago una más. Sí, claro. No molesto más. No, en realidad, a mí personalmente lo que me pasó cuando me diagnosticaron fue que me reangustié. Y como que en eso sí me sentí como recontra perdida, porque, no sé, sentía como que los gastroenterólogos me hablaban como, pero ¿por qué te pones así? Me decían, o sea, y tal, yo qué sé, yo me di contra un paredón, la realidad. No sé si justo también estaba media hormonal, porque había sido mamá hacía relativamente poco, entonces obviamente se me juntaban un montón de cosas más que todos los síntomas que tenía. Yo obviamente estaba preocupada, no tenía un diagnóstico y siempre uno piensa en lo peor. Entonces, claro, me pasó eso, que con respecto a toda la parte psicológica me sentí totalmente desorientada. O sea, de hecho yo empecé terapia particular, ¿no? Pero ahí cuando al gastroenterólogo que me atendió por primera vez, digamos, previo a empezar en la policlínica, le pregunté si había orientación psicológica o algo con todo esto,
también, o sea, su pregunta fue, pero ¿por qué te sentís así? ¿O por qué necesitas eso? Y me terminó, o sea, me dio como pase, pero en realidad yo en COSEM no hay, o sea, toda la parte como psicológica tenés que vos mandar un mail a, no sé, a un área de psicología y ahí te agendan, pero te llaman o sea, a mí me llamaron una vez, me preguntaron qué me pasaba y me dijo, bueno, mira, si vos sentís que necesitas medicación, yo te paso el número de un psiquiatra, pero o sea, como que esto era totalmente por fuera. O sea, bueno, yo no... Lo que pasa, Josefina, que tenés que ir al catálogo de prestaciones. Sí, sí. En el catálogo de prestaciones, la atención psicológica no está. Lo que tiene obligatoriamente que darte la mutualista es un psicodiagnóstico. Claro. Pero prestación de psicología no te van a dar. Del año pasado o el otro hubo, capaz que vos sabés, Adriana, un poco más en el ministerio, toda una cuestión para que se cubran algunos tratamientos. Y creo que es un poco, viste, como la internación psiquiátrica. La internación psiquiátrica, por ejemplo, está reglamentada. Y la institución tiene la obligación de pagarte, pero creo que son 30 días. Te digo, capaz que son más, pero ponele, eso es lo que está obligado a pagarte. Si vos estás un año, olvídate, la pagás vos. Y con el psicólogo pasa un poco lo mismo. Lo que está dentro de las prestaciones es el psicodiagnóstico y creo que hay 3 meses que te pagan de terapia, pero después no te la pagan. No está cubierto dentro de las prestaciones. Eso te va a pasar en COSEM y te va a pasar en todas. Varía mucho. Igual, no sé si buscaba tal vez atención psicológica. Lo que sí me pasó eso. Digo con respecto a lo que te tienen que dar y lo que vos esperás que es lógico que te den, pero que como no está dentro de las prestaciones, ¿entendés? Queda como... Por eso yo le decía que en la unidad del CASMO incorporamos a la psicóloga, que ella está con nosotros, pero si hay que hacerle un tratamiento psicológico, ellos tienen un comité de evaluación, los psicólogos, donde van a ver cada caso y van a determinar si amerita que vaya un psicólogo, que generalmente es externo y que se contrata y se le paga, y le pagan tantas sesiones. Eso es lo que se maneja la asistencia psicológica, no está dentro de las especialidades que tienen que tener. Ustedes se acuerdan que yo les mostré las especialidades que tienen que tener. Sí. Y psicología está para psicodiagnóstico, ponerle, qué sé yo, para determinadas cosas muy específicas, pero no está que vos te hagas una terapia un año de psicólogo. Yo no esperaba eso en realidad. Perdón, brindan y el Ministerio de Salud Pública, no sé si son sugerencias o qué, pero hay distintos módulos, ¿verdad? Los módulos, uno son abordajes grupales y todo lo que tiene que ver con violencia de género, consumo problemática de sustancias, todo eso son tratamientos prolongados de un año. El módulo 2 está reservado, depende de la institución, pero para esas situaciones que no son tan graves. El SMI en módulo 2 tenía una cobertura de 6 meses, 48 sesiones, ¿tá? Con una tasa de moderadora diferencial, por ejemplo, para funcionarios de la salud, funcionarios del INAU, que estaba más o menos en 400 pesos, está ahora. ¿Tá? Y el módulo 3 actualmente está reservado para autismo y esquizofrenia, pero hasta mayo de este año se incluían situaciones graves como intentos de autoeliminación, enfermedad física compleja, todo eso en el SMI. En la médica uruguaya las prestaciones eran mucho más escasas y los tickets más altos, o sea, cada una es un mundo. Pero por eso, porque no están dentro de las prestaciones obligatorias. Porque si te acordás, capaz que podemos volver, en lo que son prestaciones obligatorias, no pueden cobrártelo, lo que es obligatorio, ¿sí? Te pueden cobrar una tasa moderadora. Por ejemplo, si vos querés ir a un gastroenterólogo, no te pueden cobrar. Te van a cobrar el ticket, la orden,
Pero si vos querés ir a algo que no está incluido en la prestación, te pueden cobrar. Y el psicólogo está con una prestación, como tú bien decís, por programa. Programa violencia de género, programa autismo, programa, yo qué sé, adicciones, que son canastas que tienen que estar incluidas, porque el ministerio incluyó eso como dentro de una prestación obligatoria. Tanto que cuando uno entra a la historia clínica, ¿verdad? Porque es una meta, ¿verdad? Te dicen, usted le averiguó si tuvo violencia doméstica y tenés que poner que sí o que no. Entonces, si vos no averiguaste, si no hiciste esa averiguación, el ministerio no le paga a la mutualista. Eso es una canasta de prestaciones. Entonces, en psicología salen por canastas específicas. Aquellas otras, como estas, están en psicodiagnóstico y creo que lo que se acordó con el ministerio es que tienen unos meses, porque te digo porque la psicóloga que trabaja con nosotros, tenemos dos psicólogas en realidad, la psicóloga que está en el consultorio y la otra que es la que hace la psicoterapia, que le pagan 3 meses de psicoterapia. Es siempre mejor que nada, ¿no? Pero bueno, pero es lo que están obligados a hacer. Claro, no. A mí en realidad, a ver, yo no pretendía tampoco... Y le cobran un ticket, moderador. Yo no pretendía que me atendieran ahí, o sea, en realidad me parece que frente al diagnóstico es difícil porque obviamente, no sé, a mí personalmente también me pasó que me agarró en medio de la pandemia, entonces, o sea, yo recibí un diagnóstico estando sola, de hecho, la primera vez que mi pareja escuchó de la enfermedad y todo, fue la vez que vimos en el programa de Canal 10. Entonces digo, es muy difícil para uno transmitirle a su familia lo que te diagnostican y que también te entiendan, o sea, lo que te toca vivir, porque digo, no es lo mismo escucharlo del paciente que del médico. Entonces, fue como... Por eso es que nosotros incluimos el apoyo psicológico y está pautado, digamos, en eso que le llamamos las guías internacionales, que no quiere decir que se cumplan en otros países. Cuando uno habla de guías, es porque sociedades científicas dicen, esto es lo que hay que hacer. Después hay que ver si lo hacen o no, ¿verdad? Pero lo que las sociedades científicas dicen es que estas enfermedades necesitan contar con apoyo psicológico dentro de las unidades. Porque se sabe que es así. A mí en el CASMU, cuando me diagnostican internada, ¿te acordás? Y me mandaron, estaba en aislamiento a la vez por una bacteria, y un día me golpeé en la puerta y vino un psicólogo a hablar conmigo. En realidad no quise ni hablar, no estaba como en un momento para psicólogos ni nada, pero me ofrecieron, yo dije aparte como de dónde había salido, estaba como un poco enojada con la vida en general, y pregunté y sí, me habían mandado un psicólogo porque, bueno, recién estaba diagnosticada, aislada, posiblemente cirugía, y no sé, fue como voluntad del CASMU, por decirlo de alguna manera, porque en ningún momento nadie lo solicitó. En realidad lo solicitaron, sí, porque si no, no cae por ahí. Capaz que el internista o el cirujano o alguien que me estaba atendiendo, o vos o alguien. ¿Quién quiere psicología? No, el internista dijo, esta patología necesita un apoyo psicológico. Entonces, nunca supe quién lo solicitó, porque me trataban varios médicos y entraban y salían, capaz que fue el internista. Claro, nunca alguien va a ir a verte si no se le solicita que vaya. Nadie. No te va a ir a ver un cirujano porque pasa por ahí, no. Si alguien va a verlos es porque alguien pidió la consulta. Digo, son cosas generales, pero es así. Y si pensé que no, que caía, pensé que había sido así. No es por evolución espontánea, no. Es porque alguien solicitó. Entonces alguien, si no fuiste tú o el cirujano, capaz que el internista. Alguien pidió que sea evaluado, que estuvo muy bien, pero es así. Porque es imposible que alguien, porque te digo más, si alguien, vos no podés ir a ver, porque si no sería muy, a ver, ¿cómo decirlo? Cada uno se autorreferenciaría pacientes, ¿me explico?
Entonces, si yo soy corrupto, voy, paso por todas las habitaciones y después paso la cuenta a todos los que vi. O sea, no es así. Si no te convocan, vos no vas. Y por eso muchas veces me dicen, ¿por qué no me viene a ver Menganito? Bueno, no te va a ir a ver Menganito si no es convocado. No es que, ¿me entendés? Si ustedes se internan por ahí por allá, no es que se me ocurra ir. No podés escribir en la historia si no fuiste convocado. Que eso es otra cosa que hay que saber. Está bueno aclararlo. Yo pensé que sí, que había un psicólogo en el piso y que iba a ver a pacientes. No. Entonces lo de haber solicitado al internista. No tenés que pasar un cobro por lo que haces. Ay, bueno, sería que cada uno fuera y empezara a mirar todo lo que se le ocurriera y pasar a factura. No. Está bueno y tampoco podés ir porque se te ocurre a ver un paciente y escribir. No. Por estar internados, ustedes tienen el internista, que es el que pasa visita todos los días. Depende un poco de las instituciones, o el cirujano, que es el que pasa, depende si la internación fue quirúrgica, fue médica, qué sé yo, puede haber distintas cuestiones, pero hay alguien, ¿verdad?, que es el que está encargado del piso, que es el responsable, que responde a una jefatura, porque nadie es independiente en la vida, ¿sí? Vos respondés a una jefatura. Y ese te dice, a ver, vos viste todos los pacientes hoy, ¿qué tenés internado? ¿Quién está en cama 5? ¿Quién está en cama 6? ¿Qué le pusiste? Hay una jefatura y está el que pasa la visita. Y ese es el que hace los pedidos de consulta. Al nefrólogo, al cardiólogo. No es que le ocurrió al cardiólogo pasar y hacerle electro a todo el mundo. No es así. Ni puede escribir en la historia si no fue convocado. Eso también tienen que saber cómo es el manejo interno, ¿no? Por eso si ustedes van o no, le decimos, si ustedes van, ustedes pidan que llamen, pero lo tienen que llamar, el médico lo tiene que llamar. No es que porque se les ocurra a ustedes que venga Menganito va a ir. Bárbaro. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo más. Bueno, nos vemos en la próxima, entonces. Gracias de vuelta a Adriana y a Beatriz, y bueno, y a todos los que... Gracias, Beatriz. No, gracias, chao. Chao, buen fin de semana. Gracias igualmente. Chao. Chao.